La palabra de vida que Dios ha permitido para nosotros hoy viene de Isaías 63, del 7 al 10. Isaías 63, del 7 al 10. Isaiah chapter 63, verses 7. Isaías 63, del 7 al 10. And I will now read. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Esta es palabra de Dios. Amén. Good afternoon, everybody. Muchas buenas tardes a todos. Good to see you all here in Me da God's mucha house alegría today. verlos a todos aquí en la casa de Dios. So, I want to thank our Loimas praise Quiero team darle for that gracias al grupo de wonderful alabanza por esas hermosas alabanzas. praise. It's getting pretty cold now, right? Está It's frío really afuera, chilly se está poniendo So muy I hope all frío. of you will stay warm Espero and que healthy. todos se mantengan It's sanos, also the calienticos. last day También of es the el month of último January. día del mes de A enero. whole month has passed Ya ha by, pasado right? todo un mes. Time really flies, El right? tiempo verdaderamente So vuela. when we began this year, Cuando I'm comenzamos sure el that, año, many of you have muchos de made ustedes resolutions. tuvieron resoluciones al comenzar el año So, how nuevo. many of those Pero have we kept? ¿cuántos de nosotros hemos And how many of those have we podido broken? cumplir con esas resoluciones y cuántos las hemos quebrantado? What about our Bible reading? Are we ¿Qué tal la lectura de la sticking with Biblia? our Bible reading ¿Todavía now? estamos leyendo la For Biblia? 1 month. ¿Por un mes la hemos leído? ¿O estamos atrasados? ¿O I estamos hope that, even if you are estamos falling bien? behind, ¿O that así you will estén not give up. atrasados? Solo que no se vayan Because the point a dar is, por vencidos, it would porque be el great if we could punto all finish es que the sería Bible bueno que todos la pudiéramos at the end leer of the year, juntos y la but terminemos even al if we fin de can't, año, the pero aunque no point lo podamos is to hacer, el punto read es the que Bible podamos leer la regularly, Biblia every day, regularmente todos los continuously, días so that we continuamente, could receive para que our podamos spiritual recibir nourishment through the Word of nuestro God. alimento espiritual a través So de la today, palabra. based Hoy, on Isaiah basados en Isaías 63, 63 del verses 7 al 7 10, I quiero want to compartir share con with you ustedes un a mensaje message titulado entitled El The sufrimiento de Suffering Dios. of God. El sufrimiento de Dios. So can the Almighty ¿Puedes and sufrir el omniscient God todopoderoso y omnisciente Dios? ¿Será que a Dios se duele? ¿Puede sufrir el Dios todopoderoso y The Bible says omnisciente? yes. La Biblia dice que sí. So for example, Por ejemplo, what about Superman? Can Superman ¿han hurt? escuchado ustedes de Superman? ¿Será que Except for kryptonite, Superman he se has that duele? weakness, right? Él tiene una debilidad, la debilidad de la Superman did kriptonita. not have that Si one Superman no weakness tuviera called esa kryptonite, debilidad llamada kriptonita, would he be able to get podría Would he sufrir, have any podría dolerse, podría tener alguna vulnerabilidad. Well, yes, because Sí. if you Porque si usted ataca a sus seres queridos, then Superman entonces can Superman suffer, right? puede sufrir, ¿verdad? It's the same with Y es God. lo mismo con Dios. God Dios- himself does not hurt, Él por sí mismo él no se duele, él no tiene dolor, él no sufre. but God can. Pero suffer. Dios sí puede sufrir porque Él nos ama. When you love, Porque cuando usted you ama, open yourself usted up to abre su vulnerability. ser a quedar vulnerable. Usted abre su ser y a ser And herido. because he loved Y us como Él so nos much ama tanto, that God does suffer. entonces Dios So sufre. number one, Número uno, Jesus suffered Jesús for our sufrió sins. por nuestros We know pecados. this, right? Y This is sabemos the esto, basic. ¿verdad? Estas son las bases del cristianismo. In Isaiah 53, En Isaías verse 5, 53:5, it says, pero Él fue "But he was traspasado pierced por for nuestras transgressions, rebeliones, molido he was crushed por nuestras for our iniquidades. El castigo de nuestro bienestar cayó sobre Él, y por su aflicción fuimos sanados. Por su flagelación fuimos sanados. Él sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados, para que podamos ser sanados, para que podamos ser perdonados, para que podamos ser justos y para que podamos ser hijos e hijas de Dios.
La Biblia claramente nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando usted peca, alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar el precio. Y en vez de pedirle a cada persona por el precio de cada uno de sus pecados, Dios la pidió de su Hijo Jesucristo. Él pagó con su propia sangre para que nosotros pudiéramos vivir y seamos los hijos de Dios. Jesús sufrió en la cruz por nuestros pecados, a causa de nuestros pecados. Pero aún antes de esto, la Biblia dice, aún antes de Jesús morir en la cruz, Dios sufrió. Aún en el Antiguo Testamento, la Biblia testifica sobre el sufrimiento de Dios. ¿Por qué? Número 2, la rebelión de Israel fue la causa del dolor de Dios y del sufrimiento de Dios. La rebelión de Israel fue la causa del dolor y del sufrimiento de Dios. Por ejemplo, si los padres crían a su hijo, lo crían con amor, con bondad y le dan todo su amor a ese hijo, pero cuando este hijo crece, él o ella se rebelan, se van de la casa, le da la espalda a los padres, y digamos que ese niño o esa niña daña toda relación con sus padres, corta toda relación con sus padres, pero digamos que él o ella en realidad era un niño, un hombre o una mujer malas. Sin embargo, no hay padre que le diría, váyase, me alegro de que se vaya, ahora voy a vivir libre. Por malo que sea el hijo, los padres no hacen eso. Entonces imagínense cómo se siente el Padre, porque el Padre es amor. Y en Isaías 1, del 2 al 3, eso es lo que Dios dice. Este es Jesús sufriendo por el dolor que siente, dice. En Isaías 1, 2, 3 dice, escucha cielos y yo tierra, porque el Señor dice, hijos he criado y he levantado, pero se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no sabe, mi pueblo no entiende. ¿Sí ven? Dios claramente dice, he levantado, he criado hijos. Dios levantó hijos, crió hijos, y ese fue Israel. Él derramó su amor sobre ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que ellos se rebelaron contra él. Y luego Dios dice, a un buey conoce su dueño, aún los animales conocen sus amos, su dueño. Si usted le alimenta a un animal todos los días, ellos te conocen, ¿verdad? Ellos saben que tú eres el que les está alimentando y te siguen y te escuchan. Aún los animales son así. Pero Dios dice que Israel, su hijo, no conoce, mi pueblo no entiende. Ese es Dios hablando de parte de un corazón roto. Entonces, a través de toda la historia del Antiguo Testamento, que es de 4,000 años, Israel siempre hizo esto. Continuamente dejaron a Dios, se han rebelado contra Dios, han traicionado a Dios, se han apartado de Dios, le han dado la espalda a Dios. Pero cuando sienten mucho dolor, ¿qué hacen? Se arrepienten y regresan, Dios los acepta, y luego una vez más se rebelan, se apartan de Dios, luego regresan, luego se apartan, de aquí para allá, de aquí para allá. Por 4,000 años han estado así. Salmo 78, del 40 al 41 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en el desierto? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. El salmista aquí está diciendo, ni siquiera piense hace 4,000 años, sino en los 40 años en el desierto, se rebelaron contra Dios tantas veces que perdieron hasta la cuenta en solo 40 años. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Pero ¿cómo respondió Dios a todo esto? ¿Será que Él dijo, no, ya he tenido mucha paciencia, ustedes son malos hijos, ya me alegro que se hayan ido, ya no los voy a aceptar más? No, Dios no dijo eso. Si ellos se arrepentían y regresaban, Dios siempre los aceptaba y los recibía.
La parábola de Jesús acerca del hijo pródigo nos ayuda a comprender el corazón de Dios, nos ayuda a entender cómo se siente Dios. Y todos conocemos esta parábola, ¿verdad? Hubo un hijo, era el hijo menor de un hombre rico, y él le dijo a su padre, dame mi herencia, en este momento, dame mi herencia ahora, porque quiero ser libre y vivir como quiera. Y el padre le dijo, está bien, le dio la herencia, él tomó el dinero, se fue, se apartó de su padre, hizo lo que quiso, en fiestas, en todo, perdió su dinero, luego quedó en la ruina, luego empezó a trabajar en diferentes lugares y cuando ya no tenía más para dónde ir, vivía comiendo de la comida de los cerdos. Y luego de un momento a otro la Biblia dice que él cayó en sí y dijo, él dijo, sí, voy a mi padre, voy a casa de mi padre. Y la Biblia dice en Lucas 15:20, dice, entonces él se levantó y fue a su padre, pero aun cuando estaba lejos, que ni se podía ver bien, dice, su padre lo vio y sintió compasión por él, corrió, lo abrazó y lo besó. Aquí esto nos está explicando el corazón de Dios, nuestro Padre. Cuando todavía estaba lejos, este padre ni siquiera lo pensó 2 veces. Ni siquiera pensó, lo acepto, no lo acepto, lo recibo, no lo recibo. No, ni siquiera lo pensó 2 veces. Él corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y lo recibió incondicionalmente. Así es el amor de Dios para con nosotros. Y así es como la Biblia dice que Dios nos ama. Él nos amó hasta el fin. Pero, sin embargo, todavía nos rebelamos contra Él. Número 3. La aflicción de Israel fue la causa del dolor de Dios. La rebelión de Israel fue el dolor de Dios y también la aflicción de Israel causó dolor a Dios. En el texto de hoy, especialmente en el versículo 9, en Isaías 69, dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda esa angustia de ellos, Él, o sea, Dios, fue angustiado, se angustió con ellos. ¿Por qué estaban siendo afligidos? ¿Por qué estaban siendo afligidos? Si usted quiere verdaderamente llegar a la raíz del problema, tiene que devolverse hasta Adán. Fue el pecado de Adán que trajo maldición sobre la tierra y produjo la tierra espinos y cardos. Y ese es el comienzo de las aflicciones del hombre. Entonces podemos decir que fue la caída del hombre, los pecados de la humanidad que causaron la aflicción. Y ese es el caso hoy en día, todavía. Aunque usted no haya hecho nada malo, todavía tenemos aflicciones y dificultades en nuestras vidas porque hay pecado a nuestro alrededor. El mundo es un mundo caído, roto. Entonces la vida no siempre sale como queremos. Y muchas veces también es por nuestra culpa, por nuestro pecado, y eso trae aflicción a nuestras vidas, ¿verdad? Pero cualquiera sea la causa, hay aflicciones allá afuera porque los pecados están allá afuera y porque este mundo es un mundo caído y somos seres humanos caídos. Pero la Biblia nos promete que de nuestra aflicción, si clamamos a Dios, si oramos a Dios, Él nos escucha, Él vendrá a nosotros y nos salvará. Esa es la promesa que hace la Biblia. Entonces este ciclo se ha ido repitiendo una y otra vez. Recuerdan la época, la era de los jueces. Israel pecaba, Dios los disciplinaba, traía dificultades sobre sus vidas. Entonces sentían mucho dolor, se arrepentían. Y como Dios es misericordioso, Dios los recibía de nuevo. Pero luego Israel se olvidaba de la gracia de Dios, pecaba de nuevo. Y luego una vez Dios los tenía que disciplinar. El ciclo se repetía una y otra y otra y otra vez. Y esa historia de la era de los jueces es de hecho un presagio de la historia de la humanidad y eso está sucediendo hoy.
Entonces, cuando caemos en aflicción, podemos orar a Dios y Él nos salva. Pero los seres humanos continúan pecando cometiendo el mismo pecado una y otra vez. Pero el punto del texto de hoy es que cuando Dios nos disciplina y nos lleva a la aflicción, Él no nos envía solos. No, la Biblia dice que Él está ahí con nosotros y Él siente la misma aflicción y el mismo dolor que nosotros estamos pasando. Por ejemplo, ¿por qué los israelitas fueron al cautiverio babilónico? Fue debido a su continuo pecado, comenzando desde Salomón hasta el último rey Sedequías. Por cientos de años esta gente continuó pecando y Dios esperó pacientemente y finalmente dijo: no, es suficiente, voy a tener que disciplinarnos, y los envía al cautiverio a esta nación gentil. Y cuando los envía al cautiverio, Él no nos dejó ir solos. La Biblia dice en Ezequiel 11:16, dice: por tanto di, así dice el Señor, aunque los había alejado entre las naciones y los había esparcido por las tierras, sin embargo, fui un santuario para ellos, un poco mientras estaban en los países a los que habían ido. Si ven aquí, Dios dice: yo fui un santuario para ellos en los países donde fueron llevados cautivos, en Babilonia. Dios era su santuario, Dios estaba allí con ellos como un lugar de refugio para protegerlos. También en Éxodo 3:7, el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, porque sois consciente de sus sufrimientos. Aún en Egipto Dios estaba allí, porque Él dijo: soy consciente de su sufrimiento. La palabra consciente en hebreo es yadá, que significa conocimiento experiencial, pero no solamente es conocimiento mental, sino es un conocimiento experiencial. O sea que Dios sabía por experiencia los sufrimientos que ellos estaban pasando. Quiere decir que Él estaba allí con ellos. Él experimentó lo que ellos estaban pasando. Ahora, este Éxodo 3:7, este versículo acá, es Dios hablando estas palabras cuando llamó a Moisés desde la zarza ardiente. ¿Recuerdan la escena? Había una zarza ardiente que no se consumía. Entonces Moisés se acercó a la zarza para mirarla y Dios llamó a Moisés desde esa zarza, ¿verdad? ¿Por qué llamó Dios a Moisés desde esa zarza ardiente? Porque en la Biblia el cautiverio la esclavitud de los hebreos en Egipto es llamado o se compara como un horno de fuego. Así de difícil era su aflicción, era como estar en un horno de fuego. Entonces Dios llama a Moisés de aquel fuego, que simboliza que Dios estaba allí en Egipto, en aquel horno de fuego con los israelitas. Y no solamente Dios estaba allí, sino que esa zarza ardiente no se consumía, no la consumía el fuego. Estaba ardiendo, pero no se consumía. ¿Qué significa eso? Significa que los israelitas estaban en esclavitud en Egipto, pero como Dios estaba allí con ellos, ellos no iban a ser consumidos. Solo iban a estar allí hasta que fueran entrenados, disciplinados y refinados. Entonces Dios los pone en un fuego tan refinador porque habían pecado. Pero Dios no los iba a destruir. Y no solamente eso, Dios también fue al fuego con ellos. En Jeremías 9:7 dice: por tanto, en la nueva versión internacional dice: por tanto, esto es lo que el Señor Dios Todopoderoso dice: mira, los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más puedo hacer por el pecado de mi pueblo? Dios dice: los voy a echar al fuego, los voy a lanzar al fuego. Porque ¿qué más puedo hacer? Son tan pecadores que ¿qué más puedo hacer? Básicamente lo que esa oración significa es que Dios había tratado todos los métodos y sin embargo no le escuchaba. Entonces finalmente Él dice: los voy a tener que disciplinar, castigar. No tengo otra alternativa. Pero cuando Él lo hizo,
Cuando lo hizo, Dios estaba allí con So ellos. this is a refining Esto fire. es un fuego It's refinador, not a fire pero no es un that fuego consumes que consume por them. completo. It's only going to refine them. Solamente los va a refinar para que puedan ser santos y obedientes a Dios. So you see, God suffers Por tanto, because of Dios our sin. sufre a causa de God nuestros suffers because of the pecados. rebellion of Dios Israel. sufre por la God rebelión de suffers Israel. because Dios of the sufre por la affliction. aflicción de Israel. So today, Entonces hoy, you and I, como we have creyentes accepted maduros, Jesus, usted we y have yo hemos repented, aceptado we a have Dios, come nos back to hemos God, right? arrepentido, hemos regresado a Dios, As ¿verdad? mature saints Entonces, como santos maduros y creyentes, what do we need ¿cómo to do? podemos, How can we cómo podemos fathom God? sondear, How can we sondear el understand corazón what de God Dios? thinks? ¿Cómo podemos entender lo que Él Because that's what siente? a mature believer Porque will do, eso es right? lo que How un can we maduro do that? creyente haría, ¿verdad? ¿Cómo podemos The hacerlo? Bible tells us La Biblia we nos can dice fathom God's heart que podemos sondear el by corazón hearing de Dios three al groanings escuchar los that are tres in the gemidos world. que hay en este mundo, los tres are gemidos. three groanings Hay tres gemidos que that we necesitamos need to escuchar, tres gemidos que necesitamos What are escuchar. groanings? ¿Qué son gemidos? Cuando usted gime, Groanings. cuando usted Sighs, gime, right? ¿verdad? This noise that you make. Es un sonido que usted hace. El apóstol Pablo dice que hay tres clases de gemidos en este mundo. The first is the El groaning primero of es all los creation. gemidos el gemido de la The creación. nature around La us, naturaleza flowers, alrededor nuestro, estas flores, la Biblia dice, are groaning right están gimiendo en este now. We need momento. to be able to hear that. Necesitamos escuchar el gemido de Secondly, el there's gemir the de ellos. groanings of human Segundo, los gemidos de los People are seres groaning. humanos. La gente está gimiendo. And thirdly, Y tercero, groaning los of the gemidos Holy del Spirit. Espíritu Santo. God himself Dios mismo gime because he's in pain. porque Él está sintiendo dolor. So this is all in Romans Y todo chapter eso 8. está en Romanos 8. First in Romans chapter Primero en 8, Romanos verse 8, 22, versículo it 22 says, dice, "For we porque know that the sabemos whole que toda la creation creación groans gime y and sufre suffers dolores de the parto pains of aún childbirth hasta together until ahora. now." So why does ¿Por all qué creation la groan? creación gime? ¿Por qué Why- toda why la do creación flowers gime? groan? Porque gimen las flores. Such a pretty flower. Son Why would- hermosas, ¿verdad? Porque gimen. The Bible says La Biblia dice ground que was la cursed because of tierra Adam. fue maldecida por causa de Adán. So, when God created Cuando this Dios universe, creó este there was a universo, specific order that había he una set. orden específica que Él había señalado. Dios estaba por encima, luego los seres humanos a su imagen, y Él le dio el derecho a gobernar a los seres humanos. Él quería que los seres humanos gobernaran todas las cosas, incluyendo la naturaleza, los animales, las flores, las montañas, los valles, todas estas cosas. That's the proper order. Ese es el orden correcto, esa es la jerarquía que Dios creó, pero como Adán cayó, ahora los seres humanos cayeron Below the level y of quedaron por debajo del nivel de la creación. Entonces toda la creación está gimiendo it's seeking for porque está sons of buscando God, people in the image a of los God, hijos to de come Dios, a la and gente a la rule imagen de Dios que venga y los gobierne con justicia, But it's not happening. pero no está sucediendo. So in Romans chapter 8, En verse Romanos 19, 8:19 dice, porque el ansioso anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿verdad? Está en sentido plural, no el Hijo de Dios como Jesús, no. No solamente Él, sino los hijos de Dios. Gente a la imagen de Cristo que vendrán y gobernarán este mundo con el corazón de Cristo. Segundo, está el gemir, los gemidos de los seres humanos, la gente está gimiendo. En Romanos 8:23 dice, no solo esto, sino también nosotros mismos, teniendo las primicias del Espíritu, también nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo que nosotros, los creyentes que hemos recibido el Espíritu Santo, estamos gimiendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Lo que significa esto es que como nosotros creemos en Jesús, tenemos el Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra alma, sabemos lo que Dios desea de nosotros, sabemos la voluntad de Dios y queremos hacer su voluntad. Tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero nuestro cuerpo, nuestra carne es muy débil. Entonces tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero no tenemos el poder, no tenemos esa voluntad propia para hacerlo y por eso estamos gimiendo.
porque queremos hacer el bien, pero no podemos. Y por eso es que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo sea redimido, no solamente va a ser un cuerpo espiritual, saludable y hermoso, sino que más importante que todo será un cuerpo que se va a someter a la voluntad de Dios, que va a ser la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos esperando, y hasta entonces estamos gimiendo dentro de nosotros. Por eso es que la gente gime. Tenemos muchos remordimientos. Entre más vivimos, más remordimientos tenemos. Si nuestra conciencia todavía está viva, si nuestra conciencia todavía puede sentir, entonces esa persona gime, va a gemir por él mismo, por sus pecados y también por los pecados que están a nuestro alrededor, que hay en el mundo. Cuando vemos todas estas cosas, nosotros los que creemos en Cristo tenemos que gemir. Y tercero, el Espíritu Santo gime con nosotros. En Romanos 8:26 dice, de la misma manera el Espíritu también ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. ¿Sí ven? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles tan profundos que las palabras no los pueden explicar. Esto es maravilloso. Cuando las cosas están difíciles, cuando se está cansado, cuando la tribulación es difícil, hay momentos en los cuales ni siquiera podemos orar, ¿verdad? La oración ni siquiera nos sale porque estamos tan mal. Pero en esos momentos, el Espíritu Santo intercede por nosotros con estos gemidos. Y cuando el Espíritu Santo hace eso por nosotros, Dios acepta esa oración como si fuera nuestra. Eso es la maravillosa gracia de Dios. La palabra gemir aquí en griego es stenazo. Stenazo. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa? Significa un sonido que se hace porque el dolor es demasiado grande para las palabras. Un sonido que se hace es demasiado grande. Es un sonido demasiado grande para las palabras, suspiros, gemidos como cuando estás en dolor, haces esos sonidos, no puedes describir el dolor con palabras, entonces haces sonidos, gimes, y eso es stenazo. En nuestras vidas, cuando tenemos esa clase de dolor, de sufrimiento, no solamente nosotros gemimos, sino que el Espíritu Santo está gimiendo con nosotros, intercediendo por nosotros. Entonces los gemidos del Espíritu Santo son evidencia de que Dios está con nosotros en nuestra aflicción, ¿verdad? No solamente el Espíritu Santo está gimiendo por los pecados del mundo o por lo que nosotros hicimos, sino que está gimiendo con nosotros en nuestro dolor, sintiendo nuestro dolor con nosotros. Entonces el gemir del Espíritu Santo nos prueba, nos testifica que Dios está con nosotros en nuestra aflicción, en nuestro dolor. Y en sus gemidos Él intercede y ora por nosotros. Entonces ahora nosotros como santos maduros, como gente que ha recibido a Jesús, como aquellos que hemos recibido la palabra de la historia de la redención, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos poder escuchar estos gemidos, los gemidos de la creación, gemidos del Espíritu Santo y los gemidos de la gente, de la humanidad. Y eso es muy importante, el gemido de la gente, no solamente de nosotros, pero la gente a nuestro alrededor, nuestros hermanos, hermanas, nuestros vecinos, porque ellos también están gimiendo. Hay personas que a lo mejor están sufriendo en secreto, no lo pueden decir, no pueden hablar, o tienen tanto dolor que no lo pueden expresar con palabras. Si tenemos el corazón de Cristo, tenemos que poder escuchar estos gemidos y necesitamos gemir con ellos, orar por ellos, interceder por ellos y poder consolarlos con la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros y ahora tenemos que hacer lo mismo por otros también.
This is very important. Esto es muy importante. The Holy Spirit El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos consuela. ¿Para qué? Nosotros podamos consolar a otros que a lo mejor están en situaciones similares a nosotros. En conclusión, debemos poder gemir con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque los que gimen con el Señor recibirán el sello de Dios. Una de las razones por las cuales Dios gime es por los pecados que están abundando en este mundo. El pecado destruyó el orden de la creación. El pecado destruyó nuestra relación con Dios, por eso es que Dios gime. Y en este momento estamos viviendo en una era, en un tiempo donde abunda el pecado. Vivimos en una era donde ni siquiera podemos decir que eso es pecado, porque este mundo ellos están antes alimentando el pecado, animando a pecar. Y cuando nosotros llamamos al pecado pecado, dice que nosotros nos llaman que están discriminando, dicen que estamos discriminando. Este tiempo es un tiempo similar a cuando Ezequiel vivió en Israel. Jerusalén estaba llena de pecado, por eso Dios los juzgó y los llevó al cautiverio babilónico. Y en ese tiempo Dios les mostró a Ezequiel una visión donde un hombre viene con la marca, el sello de Dios, y le dice, sella a todos los santos en la frente con este sello. Y Dios les dijo que sellara solamente a aquellos hombres y mujeres que gemían por los pecados que se estaban cometiendo en la ciudad. Y esto está en Ezequiel 9:4. Dice, el Señor le dijo, ve a la ciudad, aún en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que gimen y gimen por todas las abominaciones que se están cometiendo en medio de ella. Dios le dijo que sellara solo a aquellos que estaban gimiendo, suspirando por los pecados que se estaban cometiendo en el mundo. Necesitamos tener esa clase de gemir, necesitamos tener esa clase de corazón, necesitamos entender el corazón de Dios y necesitamos conocer cuándo y por qué Él gime, para que nosotros podamos gemir con Él. Luego vamos a poder recibir el sello de Dios en nuestras frentes. Y en Apocalipsis 9:4 dice, solo aquellos que han recibido el sello de Dios en sus frentes estarán protegidos de las plagas del tiempo del fin. Dice, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Esta plaga solamente daña, hiere a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, si tenemos el sello de Dios, quiere decir que estaremos protegidos. Y para poder recibir el sello de Dios, necesitamos escuchar los gemidos del Espíritu Santo y necesitamos gemir con Él. Mis amados santos, yo espero y oro que nosotros veamos con el corazón de Dios todas las cosas que están pasando en este mundo. Y no solamente eso, que podamos escuchar el gemir de las otras personas que están a nuestro alrededor, que están sufriendo a lo mejor solas en secreto. Y que podamos orar por ellos, interceder por ellos y consolarlos. Porque Dios hizo lo mismo por nosotros y Dios continuará haciendo lo mismo por nosotros también. Y al hacer esto, oro que todos podamos recibir el sello de Dios en nuestras frentes para que podamos estar protegidos en este tiempo del fin, para que podamos permanecer en Cristo, en la fe hasta el fin. Y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la palabra que nos has dado hoy. Hemos aprendido que Dios sufre con nosotros, que Él gime por los pecados de este mundo. Oro que tengamos el corazón de Cristo, que podamos gemir con nuestro Señor
y que podamos escuchar el gemir de la creación y de las otras personas y del Espíritu Santo. Que podamos también consolar a nuestros hermanos, hermanas, vecinos que están sufriendo. Que podamos consolarlos con la palabra de Dios y que el Espíritu Santo esté con ellos, interceda por ellos, para que no importa cuáles sean sus dificultades, que tú, Señor, estés con ellos, que tú toques sus corazones y que tú resuelvas todos los problemas de sus vidas para que ellos puedan regresar a ti y puedan glorificarte con sus vidas. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu gracia, por tu misericordia. Aunque nos hemos rebelado y aunque a lo mejor nos hemos apartado de ti, Señor, tú todavía nos recibes, nos aceptas cuando nos arrepentimos. Y oro que de ahora en adelante, al aferrarnos a esta palabra, nuestros corazones siempre estén firmes contigo, que nunca te abandonemos ni nos apartemos más de ti, sino que tu gracia siempre nos sostenga para que podamos caminar contigo desde este día en adelante hasta el día que nuestro Señor regrese. Padre Dios, en este momento queremos darte esta ofrenda, Señor. Tú nos has dado tanto y te estamos dando una pequeña porción, Señor, de lo que tú nos das, que la podamos dar con fe, con un corazón gozoso y agradecido, para que regrese a nosotros con bendiciones, con miles y miles de bendiciones. Te damos gracias por todo y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios con nuestro